Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del patio de mi casa, que es particular. Se riega y se moja como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar porque hoy nos visita aquí en el patio nada más ni nada menos que Terry Holiday. Hola, hola, hola. No hay aplausos grabados por respeto al público. Ay, no, ya hacen muy bien. ¿Cómo estás, querida? Yo estoy feliz y verdaderamente este patio es increíble, acogedor. A lo lejos la música del cilindro. Ay, qué bonito. Me siento como en mi casa. Como en la Alameda. Totalmente. Oye, ¿tú tenías patio cuando eras chica? Siempre tuvimos patio. ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué recuerdas de ese patio de tu casa? Del patio de mi casa, bueno, más bien de la casa de mi abuelita, porque vivimos mucho tiempo en casa de mi abuelita, es que el patio tenía una entrada por la cocina y otra por la sala. O sea, llegabas y a la derecha estaba la sala y al fondo estaba la cocina, pero las dos tenían puertas al patio. Y en Navidad, en las posadas, cuando cantábamos la letanía y cargábamos a los peregrinos, porque debo recordarles que las tradiciones mexicanas se han perdido últimamente, pero ya casi no hay ni hace posadas, 60 años, y menos la letanía, ¿no? Y menos peregrinos. Ya los peregrinos pasamos a otra categoría. Pero sí, ese es uno de mis recuerdos más bonitos sobre el patio de mi casa. Fíjate, ¿sí? las posadas. Las posadas y la reunión de la familia. ¿Qué creen? Cuando mi abuelita se murió a los 98 años, que ese es uno de los secretos de la longevidad, fue la última reunión de la familia. Se murió la abuela, ya no nos volvimos a reunir. O sea, era como la amalgama de la familia. Era el imán, era el centro de todo, querida por todas, admirada en muchos casos y hasta la fecha muy extrañada. Pero sí, del patio es de lo que me acuerdo. La piñata, los dulces y de los perros, porque cuando yo tenía como 5 o 6 años, tenían un perrito que se llamaba Piwi, un perrito blanco. Siempre tuvimos perros, pero el Piwi fue el primer perro con el que yo tuve trato y contacto en toda mi vida. ¿Qué raza era? Pues una raza peluda, blanquito, no sé, sería como... Era un perro de pelos. Como un perro de pelos, pero blanco. sería como maltés, como maltés, Ya. no como ahora los cruzas de poodle que son malteses, no, un maltés de pelo largo, así. Oye, Terry Holiday, si tuvieras que explicarle a la gente que nos está viendo ahorita en el canal de YouTube de Ruido en la Red, ¿quién es Terry Holiday? ¿Qué les dirías a alguien que estuvo 30 años en una cueva, alguien que no tenga ni idea ni referencia de toda tu trayectoria? ¿Cómo definiría Terry Holiday a Terry Holiday? Pues de una manera para mí muy sencilla, para la gente a veces es complicada, pero cuando estás en búsqueda o en busca de tu identidad, cuando no estás muy conforme con lo que te dicen que tienes que ser o como tienes que ser, en lugar de estar sufriendo, invéntate o renace o crea un personaje que al cabo del tiempo pues soy yo. O sea, no es una actuación, no es una simulación, es lo que yo decidí ser. Entonces, nunca nadie me había preguntado eso, me aterra. Pero efectivamente, Terry Holiday, nací de la necesidad de ser, ¿sí? Yo no estaba muy a gusto, yo no estaba muy feliz y al principio lo que fue un alter ego se convirtió en una personalidad definida, definitiva y con la cual he logrado tener una vida plena, fructífera y productiva y provechosa y todo. O sea, no niego haber tenido algunos momentos de zozobra y de oscuridad, pero el chiste es salir adelante, ¿no? La resiliencia. Pero además decidiste. Sí. Decidiste ser mujer. Decidiste ser Terry Holiday en un mundo en donde todavía ni siquiera hablábamos el lenguaje inclusivo. No, en un mundo donde el bullying no era digital, sino era, pues te era golpean real. Sí, o era te real. asesinan. Yo tuve en una ocasión que irme de la casa de mi abuelita donde vivía porque los vagos me apedrearon la casa y rompieron los vidrios.
Y yo dije, no voy a poner en riesgo a mi familia, mejor me voy a ir. Dice una canción de Bob Dylan, salirse del camino es mejor que estorbar. Los tiempos siguen cambiando. Pero qué feo, ¿no? Horrible, horrible. Qué feo que tengas que sacrificarte tú para salvar el resto de tu entorno. Sí, pero lo haces por cariño, exacto. Sí, yo por cariño a mi familia tuve que ser una migrante en mi propia ciudad, o sea, renunciar al cariño, a la comodidad de una casa grande y, como se decía en aquel entonces, rentar un cuarto redondo, que era un cuarto con un bañito donde era todo al mismo tiempo. La mesa era la mesa donde estudiabas, donde escribías, donde comías, donde pintabas, donde planchabas la ropa. O sea, eso tuviste que orillarte porque no te aceptaron. Y ponías en riesgo. Porque algún sector de la sociedad no solo no me aceptaba, sino que quería burlarse de mí. Entonces yo dije, no, pues a burlarse de la más vieja de su casa, ¿no? Pero sí, efectivamente hace 50 años se dice fácil, pero yo ya tenía noción. Yo no sabía nada de sexo, pero sabía que no era como mi hermanito o como mi primo o como el chamaco de la casa de junto. Y como desde muy temprana edad tuve la capacidad, la cualidad de manifestar mis aptitudes artísticas, pues eso me hizo más fácil la vida en sí, porque ya no era un chamaco vago de la calle, ¿no? Ya hacía mis dibujos, ya hacía mis pinturas, ya sabía, yo era muy estudiosa. Estuve en una escuela de puros niños y siempre saqué muy buenas calificaciones porque tenía que demostrarles que yo no era una tonta y que se podían burlar de mí, ¿no? Entonces me ponían mi medalla, me ponían mi condecoración. Eras del cuadro de honor. Del cuadro de honor, de la escolta, del periódico Mural. Porque con esas aptitudes artísticas, en el periódico Mural, yo era la que ilustraba las notas, la que organizaba el Festival del Día de las Madres. O sea, el arte visual, digamos, el arte gráfico fue tu primer paso hacia lo artístico. Sí. El dibujo. Totalmente. Cuando yo estaba en primaria, y también un poco para evitar el bullying, me inscribieron en el taller infantil de artes plásticas número 1 con la maestra Susana Neve, y el director era el maestro Roberto Pérez Rangel. Esa escuela estaba en Revillagigedo 22, a la vuelta del Teatro Metropolitan. Teníamos a una cuadra la Alameda Central. El mero centro histórico. Museos, galerías. Ahí nos llevaron a conocer el sueño dominical de un paseo a la Alameda, de Diego Rivera. Y la maestra Susana no solamente nos enseñó a dibujar, a pintar, a grabar, sino a vivir. Ella había estado en Europa y todo, y nos platicaba de sus viajes. O sea, les dio mundo, digamos, ¿no? Totalmente. Y se lo agradezco y nunca voy a dejar de hacerlo porque me abrió la posibilidad de realizarme no solamente como artista, sino también como persona. Oye, ¿en qué momento, a qué edad decides ser mujer? ¿Decides que ese era tu camino? Bueno. Y abrir brecha, porque finalmente eres de las primeras artistas, escritoras. Pues ese es un ¿Trans o es un mito? Es un mito y pasa una cosa. A ver. Ni somos pioneras, ni somos las primeras, ni somos las únicas. Antes de mí hubo otras, y antes de esas otras hubo otras, pero no había redes, no había internet, no había hormonas, no había nada. Entonces, si en los años 50 una Shalimar logró el éxito cantando vestida de mujer, con una voz grave, pero seductora, y cantaba: mujer, si quieres tú con Dios hablar, y a la gente eso le parecía maravilloso, y ella era maravillosa, pero por la heteronorma, por el patriarcado, por el modo de vida de aquellos años, terminaba su show y volvía a ser hombrecito. ¿Sí? Yo pertenezco ya a la generación de la ruptura, a la contracultura. Henri Donadieu a mí me bautizó como la reina de la contracultura y se lo agradezco
porque desde mis inicios en La Montaña Sagrada, en Hair, un musical que rompió esquemas en aquella época. Sinner Seven House, en Júpiter. Ay, qué bonitas épocas. Aquí Pues, les choca así que es. cante yo, pero bueno. No No vayan a importa, banear. Pero es que me pero encanta Hair, me encanta. a mí se me pone la primera ópera todavía, rock de la historia. fue la primera ópera rock que causó mucha controversia porque, ¿cómo que ópera? No era bel canto, era rock, ¿sí? Pero además tocaba un tema muy puntual que era la guerra de Vietnam, el amor libre que se llamaba en aquel entonces. Los hippies, las drogas. Sí, sí. Entonces, la liberación femenina. Sí, y eso fue uno de los personajes de Hair es Margaret Mead, una antropóloga, y que en una de las escenas les dice, yo quiero preguntar por qué. Y es donde le contestan, me preguntas por qué tengo el pelo largo y eso, o sea, y esa Sí, esa era, canción que dice, era oye, una tengo el pelo cosa, largo como Cristo y sí, nadie fue contra él, ¿no? Maravilloso. Entonces, eso a mí me dio armas, me dio herramientas para identificarme. Y sobre todo, cuando ya contaba con el apoyo de los directores, ¿sí? Que me decían, no, es que estás muy bien, es que lo haces muy bien, es que te ves muy bien. Para Hair teníamos que hacer un desnudo integral. No nos quitábamos la ropa, salíamos ya sin ropa. Y yo tenía miedo porque decía, es que estoy muy flaca, es que tengo las piernas chuecas, es que, no sé, yo me encontraba 1000 defectos. Y cuando me dicen, pero es que tus piernas son torneadas y tu cuerpo es hermoso. Y yo me la creí. Y me la creí al grado de que en varias obras hice desnudos. Y eso me dio seguridad en cuanto a mi cuerpo. Para autoaceptación. Sí. Y también yo creo que eso fue una de las cosas que siempre me ayudó a verme bien, a comer saludable, Sí, pues por la chamba, ¿no? O sea, tu profesión era exponerte sí, pero además públicamente. porque me sentía, vestida, ¿no? Sí, porque me sentía bien. Y ahí empecé a hacer papeles femeninos en Hair. Hice la mamá de Claude, que es uno de los protagonistas, entre otros personajes, porque ahí éramos muy multitask, como dicen ahora. Manchester. En Manchester yo hacía unos kicks bonito, sí, maravilloso. Y en la segunda parte salía en el Electric Blues, salía en el cuarteto de los años 30, con mi vestido cortado al bies y mi sombrerito y mi velo. Y no. Ese mundo de fantasía me ayudó a hacer un mundo de realidades. Vamos a un cara a cara. A ver, vamos a imaginar ahora que estás frente a una cancha de fútbol y van a salir dos entidades, dos personajes a enfrentarse en un partido. Y yo te voy a preguntar por cuál de estos personajes tú meterías una lana por la victoria de este personaje. A ver. Ay, qué emoción. Vamos a imaginar, salen a la cancha Tito Vasconcelos, por un lado, y del otro lado Carlos Monsiváis. Ay, qué difícil me la pones. Los dos queridos amigos. ¿Sabes que en el Marrakech yo hacía Amor Perdido porque era la canción favorita de Carlitos? De Carlos Monsiváis. Y a Tito le agradezco que cuando yo regresé de Monterrey en el 96, uno de los primeros lugares donde tuve la oportunidad de trabajar fue en el cabaretito de Plaza del Ángel, donde era el Corral de la Morería. Exacto. Sí. Ay, pues está muy difícil. Es que los dos, ¿Por quién apostaría? Saludos ¿por quién Carlos apostaría? A Tito. ¿Pero a quién? Yo me iría con Tito Vasconcelos. ¿Por qué? Porque la lucha de Tito ha sido muy en carne viva y porque ha puesto la cuerpa. Carlitos puso la inteligencia, ¿sí? Yo a Carlos tengo mucho que agradecerle, pero Tito todavía está vivo. Ya Carlos nos ha dejado un legado, una historia, un rescate del México que a muchos no les tocó, y el amor a los gatos aparte. Sí. Pero yo aplaudo mucho la labor de Tito, su entrega, su dedicación, su constancia
Y sobre todo eso, que está vivo todavía tiene cosas muy interesantes Apenas lo vi que en teatro hace platicarnos poquito. y que contarnos, sí. Sí, el gran Tito Vasconcelos. A ver, vamos con Otros rivales. Que no esté tan difícil porque Son entidades. me ponen A ver, en una salen prieta. a la cancha de un lado Ajá. el cabaret Ajá. y de otro lado las redes sociales. Ay, no, el cabaret, no, eso ni lo pienso. Las redes sociales han venido a revolucionar el mundo de la comunicación, pero también nos han hecho olvidar el sentir, el vivir en carne propia, el gozar, el sudar, el estar acompañado de los amigos, disfrutando del buen cabaret. Porque una cosa es el buen cabaret y otra cosa es la Cámara de Diputados, ¿eh? Hay que decirlo claramente. No, ese es un desmadre. Sí. No es arte. Sí. Sí, cada vez que dicen, no, el teatro está... No, a ver, no comparen al mundo político con las artes. Totalmente. No, pero además de que el cabaret a nivel mundial, que siempre sirvió de denuncia, sí. En México tuvo su mayor representación o la más interesante, no exactamente en el cabaret, sino en la carpa. En la carpa con palillo y Lo demás. que en Alemania era el cabaret, correcto. En México era la carpa con palillo. La carpa en México, el teatro de revista en México, es nuestro Broadway. Es nuestro. Y no hemos sabido. Les voy a. Ay, mira, me has removido unas neuronas que tenía pendejadas. No? Bueno, ahorita si quieres platicamos yo más. Yo tenía unos amiguitos cuando yo era chiquita, cuando yo tenía como 16, 17 años, que les llamábamos las chupachus. ¿Las chupachus? Sí, eran unos anticuarios allí por la calle de Berna, que en sus ratos libres bordaban un mantel con el mapa de París. Y cuando hacían fiestas, uno de ellos tocaba el piano y tocaba tun, 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 San Juan de Letrán, ahora eje central, de nuestra ciudad. Es la calle más hermosa de esta bella capital. Es nuestro burdel, Broadway nacional. Al sonar la medianoche, cuando duerme la ciudad, los homosexuales reinan en las calles de San Juan. Ay, qué bonito. Ay, era una belleza. Oye, y ahí hace esa comparación, ¿no? Sí, es Broadway. O sea, es una joya. Y es que es la realidad, no lo hemos sabido aprovechar en ese sentido. Y no lo hemos sabido... ¿Cómo se dice? Adaptar a las circunstancias, ¿sí? El Tívoli, el Folís, el Teatro Garibaldi, hasta el Blanquita, porque a mí todavía me tocó. Que ya pues ahí está. Pues sí, pero ya. Ahí está el jacalón y la horrenda estatua de María Victoria allá afuera. Pero ahora, como está el tianguis turístico de nuestra querida jefa de gobierno. Bueno, saludos a los guajolotes. No, a los guajolotes. A los guajolotes. Sí, ella viene de una familia guajolotesca, ¿no? Pero no, los guajolotes. Sí, a ver, otro partido antes de que nos metamos en más bronca. Ahí te va, salen a la cancha. De un lado, Francis. Ajá. Y del otro lado, Terry Holiday. Ay, lástima que se murió la Francis. Pues yo voto por mí. Yo voto por mí porque... Anécdota, una vez alguien me preguntó, Terry, ¿y tú nunca trabajaste con Francis? Y yo les contesté, no, Francis trabajó conmigo. ¿Qué pasaba cuando se cerraba el telón? Cuando terminaba una exposición de tus dibujos, de tu arte, y llegabas a la vida normal de nuevo en esa sociedad mexicana... Pues que sí, a lo mejor había cambiado un poco en el tema de la contracultura, del nicho en el que estabas envuelta, pero que cruzando la calle seguía siendo machista, tóxica, totalmente violenta, homófoba. ¿Cómo llevabas ese backstage de tu vida, no? Digamos, no en el escenario. Es que el backstage de mi vida es muy interesante porque cuando ya se acercaba el fin de algo, yo ya estaba preparando otra cosa. O ya tuve muchísima suerte. Después de Hair, conocí a Adolfo Patiño, fotógrafo, que también es uno de los referentes de la contracultura en México. Y él me invitó a participar primero en el grupo Peyote y la Compañía, y después, ya estando en el grupo,
como director era muy bueno y me hacía encargos. Me decía, vas a hacer el póster para una cantante argentina que viene a México que se llama Nacha Guevara, que nadie conocía a Nacha Guevara. Imagínate nada más. La primera vez que vino Nacha Guevara a México, yo hice uno de los pósters. Era pelirroja, ahora es rubia, ahora es más joven que antes. Sí. Pero como tú comprenderás. Como yo comprenderé. pero sí, era maravilloso. Cuando hicimos la Bienal de Arte Experimental en las galerías del Auditorio Nacional, antes de que lo remodelaran. Cuando era como un barril. Cuando era como un embudo. Ándale. Así como un embudo. Sí. Para mí eran retos y siempre estábamos haciendo una cosa cuando ya teníamos otra cosa encima, cuando ya nos estaban llamando para otra cosa. O sea, nunca te diste una pausa para enfrentarte a la realidad, al otro mundo, al mundo, entre comillas. Real. Al mundo real me enfrenté ya quizá tarde y no a través de mí, sino a través de mis amigas. Yeah. Porque siempre tuve apoyo familiar, siempre tuve trabajo. Que Dios no me castigue por hocicona, pero nunca pedí un trabajo. Nunca hice un ridículo, ¿viste? O sea, un casting. No, bueno, casting sí hice mucho, sí. Pero a lo que me refiero es que... ¿Ir a pedir chamba, no? No, me llamaban. Cuando estaba en La Esmeralda, llegaron, oigan, es que estamos montando una obra de teatro y queremos saber quién puede hacer la escenografía. Y yo tenía la mala costumbre de levantar la mano, siempre, para todo. Tú decías a todo que sí, ya después averiguabas cómo se hacía. Sí, y empecé a hacer diseños de teatro. Yo quería ser arquitecta, pero no quería hacer casas, no quería hacer puentes, no, yo quería hacer decorados de teatro. Entonces yo decía, para eso tengo que estudiar arquitectura, ¿no? Y después de artes plásticas, mi sueño era estudiar arquitectura, pero empecé a trabajar y empecé a hacer decorados y demás. Diseños escenográficos. Ya desde el teatro. Hice diseños para opereta, para zarzuela, conocí a las grandes cantantes de aquel tiempo como Elizabeth Larios, Cristina Ortega, María Conesa. Estuve en el homenaje de María Conesa en el Auditorio Nacional y me dio mucha tristeza ver cómo la gente que se acercaba a María Conesa era para robarle los abanicos, los mantones, las partituras. Sí. Le robaban todo su... Sí, pues es que ella ya estaba muy grande y pensaba que lo hacían por cariño y le decían, ay, qué bonito yo te lo cuido. ¿Y cuál? Saquearon. Uñas. Saquearon. Oye, pero entonces sí podemos decir que el teatro y las artes fueron una especie de puente para ti, una herramienta poderosa. Y una forma de vida. Para definir, yo soy esta. Sí. Ahora, en la intimidad, en tu familia, en tu casa, ¿cómo fue ese tránsito? ¿Lo aceptaron de entrada? Fue espontáneo, fue natural. Mi papá nunca lo aceptó. Porque incluso con mi primer sueldo, yo me compré un pantalón acampanado y una blusa de seda que me parecía lo más... Me lo compré en una boutique que se llamaba La Sexta Dimensión. Ándale. LSD. En plena zona rosa. LSD, imagínate. Que era donde se compraban la ropa los cantantes de las bandas de rock, de Bandido, de los Duk Duks, de La Tinta Blanca. Y y yo dije, no, mi modelito. Y cuando llegó mi papá, ay, Dios mío. ¿Te vio con la ropa puesta? ¿Y me puso una, pero buena. ¿Te pegó? Sí, me pegó. No me digas. Me encerró en el baño y me empezó a sangolotear y llegó mi mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi papá le dijo, tú tienes la culpa, ¿por qué permites que se vista así? Y mi mamá le dijo, pues se lo compró con su dinero, yo no voy a permitir una cosa que está haciendo por decisión propia, ¿no? ¿Pero te golpeó? Sí. Poquito, pero fue más el drama que yo hice. Pero de todos modos, eso sentó un precedente. Porque un día le dije a mi mamá que había visto una blusa muy bonita en San Juan de Letrán y mi mamá me dijo, pues cuando trabajes te vas a poder comprar lo que quieras. Y dijiste, entonces yo dije, pues yo voy a trabajar porque si de mi casa no me van a dar nada, porque ya había
fricciones entre ellos, no con nosotros, ¿no? Entre ellos. O sea, tu mamá te respaldaba totalmente, totalmente. ¿Por qué? Tu abuela, evidentemente. Porque sacaba buenas calificaciones, porque era buena persona, porque era cariñoso con mi abuelita y con mis tías. Ay, no, ojalá yo hubiera sido de otra manera, porque es una carga muy difícil. Mi mamá, cuando cumplió 80 años, me dijo, te voy a dar un consejo. Y le dije, a ver, mamá, dame el consejo. Yo pensé que de belleza porque mi mamá me dio muchos consejos muy bonitos. Y me dice, lo mejor que puedes hacer después de los 80 años es morirte. Y le digo, ay, mamá, ¿Eso pero... te dijo? Sí, y le digo, ay, mamá, pero si tú estás muy bien, estás cumpliendo 80, fiesta con mariachi y todo. Y dice, sí, pero no lo digo por mí. Lo digo por la gente a mi alrededor, que veo que ya cuando está vieja, ya no saben dónde ponerla, ya nadie la quiere cuidar, ya las Dice, ve a Ofelia. Ofelia vive en el suelo en un colchón. Ofelia era una señora que ya estaba viejita y para que no se cayera de la cama, vivía como un perrito en un colchón en el suelo. No. Sí. Y a mí me dio mucha cosa porque mi mamá a los 80 estaba mejor que nunca. Mi mamá se murió de 85. Y estaba Tienes mejor. familia longeva, ¿no? Sí, sí. Tu abuela de 98, sí, tu mamá de 85. Sí. Y la Mila tú Cruz que me falta. 50. 40. Es que ¿puedo decir tu edad? Pues ya la dijimos, ¿no? No, lo dijimos fuera del aire, pero así enfrente de las cámaras. Tengo 70 años. Nací en 1955. ¿Ustedes le creen? ¿Le creen que tiene Terry Holiday 70 años? Pues qué bueno. No, pues te ves de... Es el skincare coreano no, bueno. Y mis Clairol, diría María Félix, ¿no? Son las cremas. Son las cremas. Porque Botox eso nunca te has puesto. No, todavía no. Todavía no. Todavía no, pero no lo descarta. ¿quién sabe? Algún día. Si hago así, mira, sí se me marcan. Ah, no, bueno, a mí también. Pero normalmente trabajamos así, ojo paloma, ¿no? Para que no... Oye, pero estás muy bien conservado. Y curiosamente, esta cicatriz que tengo aquí fue de un botellazo. ¿Quién te dio un botellazo? En una cantina. Salió volando una botella y... fue por accidente. Sí, pero... ¿En Garibaldi o dónde? Cerca. Eje Central y Perú. Mira. Cerca de Garibaldi. En esas calles peligrosas. Ay, pero era un lugar maravilloso. Fue una cantina icónica, dicen ahora, mítica diría yo, donde estaban en la misma mesa Daniel Jiménez Cacho, Blanca Heredia, Terry Holiday y otras lindezas. Oye, es que finalmente, aunque digas, no, esto de ser pionera, no sé qué, pero sí se te identifica como una luchadora de la comunidad trans, como una luchadora de los derechos de las mujeres trans. Por lo mismo. Porque no había esa visibilidad. Porque no había nadie, bueno, ya había habido, pero a lo que me refiero es que primero yo vengo de la cultura hippie. ¿Sí? Se nos daba naturalmente el protestar, el exigir, el marchar y todo. Y con la vida que había llevado, con las dificultades que podríamos decir que me había presentado, yo siempre fui una persona resiliente, ¿sí? Luchar contra la corriente como los salmones. Entonces, eso sirvió de ejemplo para que muchas chicas tuvieran decisión, ¿sí? Para que se animaran, decían, pues ella lo hizo porque yo no. Sí, que sirves como ejemplo. Entonces, digamos, ¿no? sí, entonces querían trabajar conmigo en el show, yo les hacía sus exámenes, veía quiénes sí, quiénes no, y quienes no servían, la verdad, para el escenario, pues podían estar en el vestuario, podían estar en los asuntos técnicos. Exacto. Música. Pero siempre hacerles sentir que valían y que eran parte de. Y una cosa muy, muy dura, darles herramientas para que no terminaran en el trabajo sexual forzado. Porque cuando les gusta, porque les gusta, pues adelante, su cuerpo y su decisión. Sí, pero ya pero cuando lo hacen por no tener una manera digna de salir adelante, de esa necesidad, ¿no? Sí, y las explota las reclutan y las explotan. Así es. ¿Viste mucho de eso? Lo vi en mis mejores amigas, en mis amigas más queridas. Explotación sexual. Sí, explotación sexual, abuso laboral,
bullying incluso entre ellas mismas, porque por ganarse el cliente o le inventaban a la otra. Un chisme. O sea, muchas cosas que personalmente no me tocaron, pero afortunadamente tuve que vivirlas muy de cerca porque eran mis amigas, eran mis hermanas. Vivíamos juntas, trabajábamos juntas y todo, y muchas veces llegaron a la casa así todas ojerosas porque no habían sacado para el hotel. Fíjate. Y estaban esperando a que mi mamá se fuera a trabajar para llegar a tocar y que se pudieran bañar o cambiarse de ropa En tu casa. en mi casa. ¿Qué ha cambiado desde aquella Nada. época para las personas trans en este siglo XXI? ¿Ha cambiado algo? Han cambiado muchas cosas, pero en el fin los problemas siguen. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que los derechos por los cuales se ha luchado durante 50 años, por decirlo menos, pues han tenido frutos, ¿sí? Ahora las chicas trans ya no se conforman con ser barrepelos de la estética unisex, o pone uñas, o peluqueras, o sea, que hay unas buenísimas, Sí, sí. pero a lo que me refiero es que hay más oportunidades de estudiar, de tener un realizarse. trabajo digno, ¿sí? Hay ahora chicas que son dependientes en la farmacia, que tienen una fonda, que peluquean perros, que tejen macramé para algo, y cuando antes no les quedaba más que irse a parar en las calles a ver quién les hacía el favor. Ahora, ¿no? falta una brecha importante, ¿no? Que puedan ser arquitectas, que puedan ser... Ya tenemos doctoras, maestrantes, doctoras. abogadas, tenemos varias abogadas, ya hasta hemos tenido, con mayor o menor éxito, diputadas y senadoras. Sí. ¿Sí? Y Salma, ¿no? por ejemplo, y la otra niña, la reggaetonera, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre. María Clemente. María Clemente. Que si ya Reggaetonera. con el apoyo de la población trans tenían un sitio desde donde podían ayudar mucho a la población, no, ya eran nada más ellas. Y otras activistas. ¿Se han vuelto egoístas? Se han vuelto egoístas y se han vuelto interesadas. Y se han vuelto unas verdaderas gángsters que están lucrando con los movimientos trans. Y que los que fueron en un momento ejemplos a seguir, ahora te cobran 65,000 pesos por ir a dar una plática en aunque sea para la comunidad, aunque sea para derechos humanos. Aunque sea para informar a la gente. No me digas. Sí. Entonces, eso es muy, muy feo, pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Se les dan muchas alas, se les creen sus falsos discursos y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Tuvieron el cargo, pero de nada sirvió. Son las cuestiones políticas, ¿sí? Yo admiro a las que se la parten trabajando de veras. Fuera de los reflectores. Fuera de los reflectores, las que yo les llamo las chicas invisibles, porque ellas viven como mujeres, pero tienen su tienda de ropa, pero tienen su restaurante, pero tienen no, ahora ya tienen barberías. Ya son barberías. Porque con la barbería ya tienes la oportunidad de estar acariciando a los pelados y, y ganar más dinero es doble felicidad. Que con una estética, sí. ¿Cómo ha sido esta evolución? Estamos hablando de la mujer trans de tus años jóvenes, de los finales de los 60. De los 80, vamos a decir. Pero consolidada en los 80. Sí. Versus las mujeres trans del 2020 para acá. De la pandemia para acá, vamos a decir. De la pandemia. ¿Se ha chupado esta industria del entretenimiento a estos espectáculos en donde había humor, pero crítica social, pero resistencia civil pacífica incluso? Sí, porque pasa una cosa. Primero tenemos el parteaguas, el bache, el vacío emocional que nos dejó la extinción del cabaret como tal, la aparición del table dance, que duró nada, donde ahí no teníamos cabida, ¿sí? Porque en el cabaret salía una cantante, salía un mago, salía comediante, etcétera. Y cuando se extinguió el cabaret, que surgió el table, pues ya, eso ya
cambió las cosas. Luego de un plumazo se eliminó el table. Así que no tengo nada en contra de que se haya eliminado el table. Saludos a Dolores Padilla. Pero ya, ay, esa vieja, cómo nos hizo sufrir. Nos clausuró como 10 veces, ¿sí? Puso en jaque la vida nocturna de la ciudad. Totalmente. Sí, entonces yo no estoy a favor del table dance, pero el del respeto de los giros negros, ¿cómo les decían? De los giros negros. Pero del trabajo de las personas. Ok. Desafortunadamente ya no hubo resurgimiento del cabaret. Del cabaret como teníamos noción, como el Can-Can, como el Terraza Casino, como el patio. Ajá, sí, no, sí, ya se acabó los centros de espectáculos. Y por lo mismo, los bares gays también tuvieron un receso. ¿Por qué? Porque en los bares gays, que era donde el show travesti era tan bien aceptado, o sea, cualquier lugar que se preciaba de tener un show travesti de calidad era de lujo. Una sensación. Sí, era como el Butterflies, como el Anyway, como tantos lugares que no solamente fueron muy bonitos, cumplieron su función social de entretener y divertir, sino que fueron fuentes de trabajo de mucha gente, no nada más la del show, de meseros, de garroteros, de lavaplatos, en fin. Ok, y después hace su aparición en el mundo del espectáculo la señora RuPaul y su Drag Race. ¿Qué tal RuPaul? Entonces, el bonito show travesti se ve opacado por chicos, chiques y chicas, una que otra chica, que deciden que la moda va a ser empelucarse. Las dragas. Vestirse, o sea, unos vestuarios fabulosos de ensueño, mucha producción, sí. Pero que no era sustentable, porque la draga se hace un vestido para una ocasión y ese vestido le saca jugo hasta que ya no puede más. Igual las pelucas tiesas como algodón de feria les dan la imagen del momento, ¿sí? Y las hacen reconocibles. ¿Por qué? Porque se hacen una especie de uniforme. Es como si tú ves un bombero, es un bombero. Como si ves a un personaje de ficción, ¿no? Exacto. Bart Simpson siempre va vestido igual. O Flash Gordon. O Batman. Exacto. El show travesti lo que hacía es que tenía la magia, el poder de la transformación. Un día eras Rocío Dúrcal, al otro día eras Ana Bárbara, al otro día eras María Conchita Alonso, o un día eras Cher, al otro día eras Daniela Romo, claro. Y al otro día eras Alaska. Y la gente iba a verte porque admiraba tu trabajo. Y porque interpretaban a las artistas de moda en la época, ¿no? De moda. En una versión distinta. Y no solo de moda, sino que la gente en ese momento se transformaba y se transportaba. Cuando salía Jenny Rivera al escenario, todas eran Jenny Rivera. Yes. Y después salía Rocío Dúrcal y se olvidaban de Jenny, todas eran Rocío Dúrcal. O Alaska, ¿te acuerdas? O Alaska, o sea, era un escándalo. Hasta Carmen Salinas hacía su show de imitaciones, digamos, ¿no? En la película Noches de Cabaret, Carmen Salinas sale de Lola Beltrán, de Irma Serrano, y creo de María Victoria. Y era una cosa maravillosa. Entonces, esa era la diferencia del show travesti con las dragas, que según que cuentan una historia, que según que crean un personaje, pero a fin de cuentas su trabajo es más efímero. ¿Por qué? Porque muchas travestis que sobrevivieron desde los 70s hasta los 2000s, o sea, quedaron relegadas por unas dragas que a los 3 años ya pasaron de moda. Oye, hoy, ¿esa es la representación máxima de las mujeres trans de pronto? No, las mujeres trans no son dragas. Pero a nivel comercial, ¿sientes que hay una confusión? Hay una confusión, porque el drag es una moda, como los emos, como los punks, o sea, es una moda dentro del espectáculo. El transformismo o el show travesti llenó un espacio que se necesitaba mucho, sobre todo en la época donde la gente estaba muy en el closet. Sí. Entonces se realizaban a través de sus estrellas favoritas. Y del escenario, las luces y la magia de la transformación. Sí. Y el maquillaje. Entonces ahora yo
Ay, mis amigas dragas se me van a echar encima. Pero las drag queens son como los luchadores. Uy, sí se te van Salen echar a partirse la madre en el ring, aunque todo sea de mentiras, Ajá. con sus maromas, machincuepas, splits y drop deads y todo eso. Pero identifico más la identidad drag con los luchadores enmascarados. No me digas. Con sus capas, con sus colores, con sus identidades. Y lo que O a sea, mí... ese tipo de personaje, Sí, te refieres. y lo que me ha molestado un poco es que las drag queens no tienen empacho en salir a hacer en su show lip sync, que le llaman ahora fonomímica, que era antes, Fonomímica. de 6 cantantes al mismo tiempo. Te hacen un pedacito de Rocío Dúrcal, un pedacito de María Victoria, un pedacito de la que quieras, y con su misma peluca y con su mismo vestuario. Y te bailan el zapateo de veracruzano y con su peluca de drag y sus vestuarios distorsionados. O sea, se respeta, es una manifestación artística, ¿sí? Pero las drag queens no viven como drag queens. Las drag queens viven como chamacos, como personas normales, ¿no? Y el drag es lo que van a hacer en una noche. Las mujeres trans vivimos como mujeres trans 24 horas al día. Para unas es más una causa que defender que un estilo de vida, pero no somos trans de 6 a 9. En la mañana soy Sergio, pero en la noche soy Terry. O ahorita no me digas Terry porque ahorita estoy en Rodrigo. Ya. O sea, una cosa es tu identidad y otra cosa es tu forma de expresarte o tu personaje o sea, podemos decir Terry Holiday interpretando a Cher. Pero ¿sí? eres Terry todo el soy tiempo. Terry todo el tiempo, pero en el escenario voy a hacer a Cher y me voy a maquillar como Cher y me voy a poner un tocado espectacular como Cher y un vestuario... Hay muchas veces que me dicen, Terry, es que vamos a tener una fiesta, pero queremos que vengas de Angélica Houston. Wow. Y me voy con mi peluca de Angélica Houston y mi vestido de Angélica Houston. Ese es mi personaje del momento, pero soy Terry siempre. Pero las drag queens son drag queens cuando están en el escenario. Y vamos a una regla de 3. Oye, hablando de escenarios, a ver, vamos a poner este escenario de juego lúdico, divertido, que es el clásico Fuck, Marry, Kill, o sea... Madre santa. Aquí le pusimos regla de 3 porque, pues, familia, ¿no? Pero bueno, te voy a dar ternas. A ver. Y el primer personaje de la terna que tú decidas, te vas a dar un encontronazo de una noche deliciosamente erótica y sensual. Madre mía de Guadalupe. El segundo personaje que escojas es para casarte para el resto de tu vida. Ajá. Y el tercer personaje es al que vas a mandar derechito al rancho, la chingada, allá en Palenque, lejos. ¿Okay? O sea, el primero es momento pasional. El segundo es vida espiritual. Y el tercero es a chingar a su madre. Okay. Exactamente. Muy bien. Nunca antes mejor definida dicho. Esta bonita sección que se llama regla de 3. Ahí te va. Primera terna. ¿Estás lista? RuPaul, Cristian Chávez y Wendy Guevara. Ay, más difícil no me la pudieron. El chiste poner. Es que esté difícil, a ver es qué que tan está muy imaginativa. difícil. ¿A quién te das? ¿A RuPaul, a Cristian Chávez o a Wendy Guevara? Pero nos van a dar el premio al Comal de Oro del 2026. No, es que está muy duro, pero pues yo que sí, ya dadas las circunstancias, me daba a Cristian Chávez. Ok. ¿Sí? Me quedaba de amiga espiritual de Wendy Guevara y mandaba la chingada a RuPaul. Sí, porque con RuPaul nomás ni a la esquina, ¿va? No, tenemos muchas cosas en común, quizá por eso. Ah, chocarían mucho. Pues yo fui directora de show durante muchos años, ¿sí? Sé. Pero yo admiraba a Wendy desde que era Patiño de Paulita Suárez, cuando fueron Las Perdidas. Las Perdidas, sí. Y ahora tengo una cuestión... pues medio tristeona, porque siento que Wendy no se da cuenta de que es aceptada por el patriarcado y por el público heterosexual, porque la pueden tratar de cabrón.
O sea, no la respetan como una damita. Como mujer trans. No, la tratan como si fuera otro vato, dicen ahora, ¿no? Oye, eso Entonces, está- ese es un conflicto porque O sea, ¿sientes que ha perdido la representación como ella mujer nunca ha trans? tenido representación de mujer trans porque ella misma no se reconoce como mujer trans, ¿sí? Ella, como dice, ella es un vato con chichis, que se pone su peluca, que se pone su vestido, pero lo que decíamos de la actitud, su actitud es de un muchacho, de un señor, o sea, de un hombre joven, ¿sí? Con apariencia femenina. Y yo por eso no creo que ni nos represente ni nada. Pero sí te casarías con Wendy. Sí, En esta terna. en esa terna. Es un supositorio. Es una Ay, hasta sentí así como que me hablaba la silla Acapulco. A ver, ahí te va. Otra terna. TikTok, Ajá. la televisión y el cabaret. El cabaret, la televisión y TikTok. A ver, ¿con quién te casas? ¿Con Yo quién te das una noche? ¿Y con quién? O sea, ¿Y a quién mandas a freír espárragos? no, entonces una noche con la televisión, ¿sí? Pero toda mi vida con el cabaret. Y a TikTok lo mandas a... ¿Saben que ni tengo instalado TikTok? Ni lo voy a instalar. No sé por qué, a lo mejor falta de conocer. Pero Instagram luego me enganchó. ¿Instagram es tu red Sí, favorita? Sí. Y primero era Facebook, pero ahora soy más Instagram. Se me hace más contenido. Pero TikTok se me hace para jóvenes con acuse de retraso mental. ¡Qué fuerte! Oye, Sí. te van a funar otra vez. No Terry importa. Holiday. A ver, vámonos a la otra terna. Esta va a estar también A ver. buena, ¿eh? A ver. Creo, ¿eh? Aparecen Madonna, Ajá, Juan Gabriel ajá. y Chabela Vargas. ¿A quién te das? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién eliminas? Ay, es que yo soy madonista de corazón, Pero cuidado con lo que elijas. ¿Con Sí. quién te quedas para siempre? Sí. ¿A quién te das así sobre sabroso? ¿Y a quién eliminas? Madonna, Juan Gabriel y Chabela Vargas. Pues me daba Madonna, me quedaba con Juan Gabriel y a Chabelita pues ya, bululú. Es que aparte de trans soy heterosexual. ¿Cómo puedes Me ser gustan posible? los hombres, no me gustan las así las así for you. O sea, ¿no te gustan las mujeres? No. ¿Qué prejuicio duele más? Porque estás hablando de cómo han cambiado las cosas y a la vez no han cambiado. Ajá. Cómo el poder también daña. El poder nubla corrompe y el poder a ciertos absoluto personajes, corrompe absolutamente. Activistas, Sí. incluso a gente que Eso es- otrora era un ejemplo. Mira, y hay gente muy aprovechada y lo estamos viendo ahora con los comités organizadores de las marchas que ni representan a nadie ni nadie los exigió, pero se enquistan en el sistema y lucran con las vidas de la población LGBTTQ y más, y XYZNB, y lo que se junta esta semana. XHGC, con todo Ajá, cariño. Sí, ay, ¿te acuerdas? ¿No? Oye, pero, ¿qué te duele más en estos tiempos? La rodilla, la No, cara. bueno, a mí la mano, mira cómo Ay, mi quedó. amor. Pero el prejuicio que se vivía o los prejuicios que se vivían hace medio siglo o los prejuicios hoy disfrazados de inclusión. Pues es una pregunta muy, muy interesante, te voy a decir por qué. Porque efectivamente, en 50 años se ha hecho mucha lucha, ¿no? Ay, parece anuncio de cierta tienda, ¿no? Pero Doña Lucha, ¿no? Doña Lucha. Pero, Patrocínanos. pero lo que me Bodega. sorprende es encontrarme con chicas que en este momento se sienten novedosas haciendo lo que hicimos hace 50 años. A principios, a mediados de los 70, que queríamos inclusión, queríamos equidad, nunca buscamos privilegios, siempre buscamos trato igualitario. ¿Sí? Eso ya se hizo hace 50 años. Entonces, la violencia actual no se justifica. ¿Por qué? Porque ya hay canales, ¿sí? Nuestra lucha sigue. Desafortunadamente,
en las esferas del gobierno es donde te encuentras con todas las dificultades, con los obstáculos, con la simulación y con el lucro. A ver. Me decía Camila Sosa el otro día, Terry, ya han lucrado mucho con nuestro dolor, ya no podemos seguirles dando el gusto. Y no se ha de hacerlo. entendido bien la lucha. Yo ¿No? recuerdo un pasaje desafortunadísimo del presidente López Obrador, expresidente López Obrador, con Salma, justamente, que le dijo, es que el otro día llegó un hombre vestido de mujer, un señor vestido de mujer. Y le di un beso, aunque estuviera vestido de mujer. Pero es como este sentido de, a ver, hoy las nuevas generaciones, las mujeres trans más jóvenes en este país, están luchando y están abriendo brecha de nuevo, algo que ustedes ya hacían hace 50 años. ¿Qué nos dice eso del país? Es decir, pues que no se ha acabado de poder obtener los derechos, y que se de respetar confunde. las identidades. Exacto, eso es a lo que iba. Porque es la identidad elegida, ¿sí? No impuesta. Y ya con tu identidad elegida, con tu expresión sexogenérica, porque ahora tengo que aprenderme muchas palabras que antes no eran necesarias, ¿no? Sí. Pero si te ves como, dicen, si camina como pato y se mueve como pato, es Merlín el pato con botas. El Merlín. ¿No? Ay, divino. Qué bonito. Pero sí, entonces, si te ves como mujer, te comportas como mujer y no como mujer, el constructo femenino, ¿sí? Te deben de tratar como lo que ven, como lo que perciben. Entonces yo creo que más que cuestión de identidad es cuestión de actitud, ¿sí? Yo no he tenido problemas en el metrobús o en el metro porque paso inadvertida en el vagón de las mujeres, porque me comporto como una dama, porque eres una como mujer. toda una damita. O sea, eres una mujer. Sí, y porque así me siento. Ajá, no nos vamos a poner a... Pero es que naciste hombre, y es que te llamas Sergio, y es que... Bueno, pero mi identidad, por eso soy Terry Holiday, porque yo soy la persona que quise ser y por la que luché ser, ¿sí? No me lo puse por moda, no me lo puse hace 3 años, no, porque a mí me sorprenden esas chicas que dicen, es que mi trayectoria de 2 años, o sea... No me quieras ver la cara de estúpida, ¿no? O sea... Bueno, tú tuviste a lo mejor un momento en que tenías una trayectoria de 2 años. Sí, pero no me andaba llenando el hocico diciendo eso. Oye, ¿y de dónde agarraste el nombre? ¿Cómo se te ocurrió rebautizarte como Terry Holiday? Ay, eso lo pueden leer en este bonito libro que se llama Un vago temblor de estrella. Que es tu autobiografía, es mi no autobiografía. completa, porque me dices que todavía no, pues faltan porque cosas. todavía me falta que me muera, ¿no? Ya cuando me muera, entonces ya será la biografía. Oye, pero es que dijiste, voy a publicar mi autobiografía, ¿no? Un vago temblor de estrella, trayectoria de un artista transcultural de Terry Holiday, está bajo el sello Grijalbo, y tú me estabas diciendo, me da un poco de nervio sacar mi autobiografía porque sigo viva. Sí, sí, Y porque... las autobiografías son de gente que ya se murió. No, las biografías son pero ya... la autobiografía sí, ¿no? Pero una autobiografía, pues yo pienso que me adelanté un poquito a los acontecimientos, porque a lo mejor si hubiera, es que es lo difícil, diría el maestro Arreola, ¿no? No sé, yo no lo conocía, pero si hubiera escrito yo esto a los 90 años, a lo mejor ya tendría la escapatoria más cercana. ¿Sí? Para ya abandonar todo. Para contar lo que ya había hecho, porque lo que no haces a los 90 años ya no lo vas a hacer jamás, ¿no? Pero a los 70 años, bueno, este libro lo empezamos a hacer hace 2 años, ¿sí? Nos tardamos un poquito con Antoine Rodríguez, que fue mi confidente. Ahora sí que Antoine sabe más de mi vida que yo misma, pero sí fue un trabajo exhaustivo y complicado porque... Afortunadamente la memoria todavía no me falla. Que esa es una ventaja, porque esto es un libro de memorias. Gran ventaja, totalmente. ¿No? Pero sí, a raíz del libro y a partir del libro, yo creo que he hecho más cosas que antes que el libro. O sea, has vuelto a las andadas, vamos a decir. He vuelto a no, pues es que nunca dejé de andar a las andadas. Pero sí pienso que les voy a contar una breve.
A ver, Cuando- ¿es chisme o es exclusiva? No, esto es un chismillo. A ver. Cuando yo iba a cumplir 50 años, dije, no, yo a los 50 me retiro. Ya son muchos años de cabaret, ya son muchos años de O argüende, sea, por ahí del año 2000 eso fue. por ahí del año 2000. Dije, no, a los 50 me retiro. Y cumplí los 50. Dije, bueno, a los 60. Y cumplí los 60. Y a los 60 dije, bueno, a los 65, ya es una edad ya muy buena para retirarse. Sí, edad Y se afore. atraviesa la pandemia cuando yo iba a cumplir 65. Sí, Entonces esos cierto. años no cuentan. Esos años no cuentan. Entonces sigues teniendo 60. Sí, tengo... Bueno, yo te digo que te veo de 50. Ay, gracias. Y mira, Pero- sí, es Pero un yo me asunto de- siento verdaderamente como de 50, o sea, o a lo mejor tengo algún retraso mental que me hace creer que todavía estoy joven. No, yo creo que te ves pero- joven y te sientes joven. pero Ese me es otro siento asunto que es joven. una decisión personal también, ¿no? Hay una cuestión que también me ha ayudado mucho y que es el no permitir que haya una barrera intergeneracional, ¿cómo decían antes? The gap, una brecha. Ajá. Entonces, Una brecha generacional. ajá. Yo tengo amigos de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 60 años y de 70 años. De entre Samantha Flores, de 93, y yo, nada más tenemos un amigo mutuo en común. Fíjate. Antoine, Tony Meraz. Todas las demás ya se han muerto. Mis amigas de juventud, ya no queda ni una. Entre Alejandra Bogue y yo hay 10 años de diferencia. Y yo quiero a la Bogue y nos hablamos y me manda videos y es un sueño, pero sí hay ocasiones en que me hace falta convivir con gente de mi edad. Unas se las llevó el VIH, otras se las llevó la violencia, otras se las llevó el exilio, porque muchas de mis amigas tuvieron que buscar una manera digna de seguir vivas y mejor se fueron. Unas viven en España, otras viven en Estados Unidos, pero así como en un momento yo tuve que dejar mi casa, ellas, mi amiga Alejandra Ortiz de San Luis Potosí, vive en Ámsterdam porque a su familia le estaban matando. Entonces, Que ese es otro de los factores, ¿no? Sí, sí. La comunidad trans en México, de entre las mujeres trans son las que más sufren violencia. son Los las que más transfeminicidios sufren violencia. y las que menos expectativa de de vida tienen. tiene. Bueno, ese es un mito que nos hemos encargado de ir disminuyendo, porque efectivamente cuando no podías denunciar, Ujú. cuando no podías alzar la voz, cuando llegabas y te revictimizaban, o sea, era la cosa Claro. peor. Todavía la gente tiene la idea de que el promedio de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es de 40 a 45 años. El país donde hay más violencia de género es Brasil y después es México. Sí. ¿Sí? De nuestras amigas, ya a nosotras ya no nos sorprende que en el chat cada tercer día ya mataron a una, ya se murió otra, ya no encuentran a fulana, ya encontraron a fulana, muerta, pero la encontraron. Entonces, ya estamos luchando porque esa estadística cambie. ¿Cómo? Cuidándonos más, protegiéndonos más, haciendo redes, tejiendo redes, porque antes pues, andaba cada una por su santo. Sí. Y sí, la violencia y sigue, y es nuestro cometido hacer cosas para que se vaya erradicando. Incluso Natalia Lane, una querida amiga, ahorita está en un proceso muy duro y muy difícil porque ella es sobreviviente de transfeminicidio. Sí. Y al agresor le ponen una condena mínima y una reparación económica de 50,000 pesos. Ridícula. Y aquí hemos hablado en Ruido en la Red con Natalia Lane. Ajá. Y le hemos dado visibilidad a su caso porque finalmente es increíble, ¿no? Sí. Que con la mano en la cintura
¿sí? se pueda agredir a una mujer trans. Y Porque quedar, como es trans, ajá, entonces dicen, tú tienes la culpa, tú te lo buscaste. Y eso nada más si de es por con sí a las las mujeres mujeres trans. les pasa, Exactamente, ¿no? eso les pasa tanto a las mujeres Pero a las mujeres cis trans como a con las trans. especial Sí, porque además gandallez, hasta vamos lo a decirlo así. celebran y hasta lo gozan. Claro, se lo merecía. Claro, por andar dando gato por liebre. terrible, O sea, terrible. es una cosa... y por eso yo sí conmino a las chicas a que estudien, a que se preparen, a que busquen una manera digna de salir adelante. Ellas, su familia, su entorno, sus amigas, todo se vale, ¿sí? Menos que te expongas y que llegues a perder tu vida. A ver, Enrique, pero ya estuvo suave. Ahora, yo quisiera hacer un bonito ejercicio de autopreguntarme. Me voy a hacer unas preguntas, espero sean del interés general. Ok. A ver, ¿qué le diría yo a aquella Terry que hace 50 años no sabía lo que era ponerse en peligro? Realmente, cuando yo empecé a vivir mi identidad, no estaba consciente de que fuera una vida tan riesgosa, ¿sí? Pero afortunadamente logré salir adelante. Otra pregunta que me haría es, ¿qué le diría a una chica trans de 20 años actualmente para lograr defender su identidad y salir airosa del proceso? Yo creo que lo que le diría, y no nada más una chica de 20 años, a todas, que se preparen, que no den las cosas por hecho. La juventud es efímera y en este mundo tan convulso en el que vivimos, tienen que estar muy bien preparadas para sobrevivir. Tienen que tener las herramientas que les permita tener una vida digna y un porvenir justo. Y la tercera sería, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a vivir la vida que estás viviendo? No. Para mí la vida ha sido un cúmulo de sorpresas, una tras otra, algunas buenas, algunas malas, pero nunca me imaginé tener la oportunidad de vivir tantos años y de pasar por tantas experiencias. No, hombre, qué bárbara, ¿eh? Si haces unas preguntitas, que me vas a volar la chamba, Terry. No. Pero bueno, cambiamos de lugares ¿no? Con la magia del video. Bueno. 1, 2. Terry Holiday, qué gusto haber platicado contigo. Gracias por venir aquí al patio de mi casa. De verdad que faltaron anécdotas, mira, pero para echar vuelo, pero para eso tienen que comprar este libro, que además no solamente es la historia de una vida, sino que está ilustrado con dibujos de la coautora, o sea, yo. Sí. Son tus propios dibujos. Tiene dibujos míos y tiene un inserto de fotografías maravillosas, de fotos del show, de la intimidad, de fotos que me han hecho fotógrafos famosos. Y con personalidades también. Totalmente. Así es que ya está a la venta en su librería favorita. Un vago temblor de estrella, trayectoria de un artista transcultural, de Terry Holiday y Antoine Rodríguez, con prólogo de Luisa Rebeca Garza López, bajo el sello Grijalbo. Ya lo pueden conseguir y de verdad vale muchísimo la pena para saber más de la vida, de la trayectoria de Terry Holiday, nuestra invitada del día de hoy, en el patio de mi casa. Terry, querida. Ha sido un placer. Qué gusto tenerte. Y este lugar es maravilloso, es entrañable. Y hasta se te antojó la hamaca, pero otro día. Me he sentido muy a gusto. Gracias, de veras. Y muchas gracias. Aquí estamos. Amigos, amigas, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de El Patio de mi Casa, que es particular. Se riega y se moja como los demás y agáchense, que la semana que entra tenemos más en el canal de YouTube de Ruido en la Red. Soy Enrique Hernández Alcázar. Hasta la próxima. Bye.